Capítulo 3, versículo número 15. Libro de Génesis, capítulo número 3, versículo 15. Es un texto que es muy conocido por los evangelistas, por todos los predicadores. Póngase de pie, hermanita querida, hágame el favor. Allá hay sillas disponibles. Ya se puede sentar allá. Dios la bendiga. Amén. Ahí se sienta de pronto algún día que estén todas las sillas llenas y no haya más donde sentarse. Ahí. Y vamos a estar atentos. Amén. Los niños también van a estar atentos. Gloria al Señor. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otra vez, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a seguir con lo que estamos estudiando acerca de la salvación. Amén. Y este versículo que acabamos de leer es fundamental. Fundamental porque si lo ubicamos históricamente, estamos nosotros ubicados en el momento, digámoslo así, inmediatamente después a la caída del hombre. Ya. O sea, es un versículo que está escrito y esas palabras que acabamos de leer son palabras que según el escritor las dijo Dios. Ya está diciendo lo que Dios estableció. Amén. Y entonces ubicándolo en un hilo histórico o en una línea de tiempo, encontramos entonces que se produce la caída del hombre, ¿cierto? Después de la caída del hombre, que sus ojos fueron abiertos y corrieron a esconderse porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Luego que sintieron vergüenza, entonces el Señor, el Espíritu de Jehová Dios, dice el texto, que se paseaba en el jardín y corrieron a esconderse. Y entonces se produce la palabra: Adán, ¿dónde estás? Adán dice: Señor, oí tu voz y tuve miedo. ¿Cómo así que tuviste miedo? No, lo que pasa es que comimos. ¿Cómo así? No, que la mujer me dio, y la mujer dijo, no, que fue la serpiente. ¿Cierto? Entonces se produce allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros vemos después de la caída, que se produce entonces un juicio de parte de Dios. Viene un juicio. Ese juicio comienza en el versículo 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, viene aquí el juicio. Juicio para la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer, ¿qué le dijo? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí esos versículos que acabamos de leer están
tienen la connotación del juicio inmediato que recibió la serpiente, la mujer, el hombre y la tierra. ¿Listo? Juicio para la serpiente, a arrastrarse y a comer polvo todos los días. ¿Cierto? Y ahí dentro de ese juicio para la serpiente está lo que se llama el primer evangelio. El primer evangelio o el primer anuncio del evangelio es la promesa que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque ahí está la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le herirá en el calcañar. ¿Cierto? Entonces eso tiene varias matices o varias cositas que tenemos que explicar aquí de manera importante. Amén. Entonces, lo primero que tenemos, la simiente de la mujer está hablando de un descendiente de la mujer, o sea, un humano. Eso quiere decir que la salvación se ejecutó o tenía que ejecutarse un hombre con un hombre. Por eso es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está, fíjese, la salvación la tenía que hacer un hombre. Eso es lo primero que tenemos que tener ahí claro, ¿cierto? Otra cosa importante aquí, esta te herirá en el calcañar. Eso está hablando que ese hombre, para poder derrotar a la serpiente, tenía que sufrir una herida. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. O sea que todo el sufrimiento del Señor Jesucristo para nuestra salvación, lo que algunos llaman la pasión de Cristo, no la película, ¿cierto? Sino hablando de ese sufrimiento a partir, digamos que a partir de su captura. Porque si miramos sufrimientos del Señor o padecimientos del Cristo, los podemos ver aún desde antes de nacer. Los padecimientos de Cristo los podemos nosotros ver desde antes de que Él naciera. Padecimiento número 1, José no quería reconocerlo. O José no quería casarse con una mujer que estaba embarazada y que él sabía que no era un hijo suyo. ¿Cierto? Entonces ahí hay un primer padecimiento. Voy a decirlo así, aunque de pronto no se ajuste mucho, un niño no deseado. Lo que hoy en día pudiéramos llamar como un embarazo no deseado. ¿Cierto? Y María, ¿qué dijo? He aquí la esclava del Señor. Y esas palabras de María tienen un significado profundo. Porque mirándolo desde la perspectiva legal de lo que era la ley mosaica en ese tiempo, si alguien se enteraba que María estaba embarazada sin haberse casado, ¿cierto? ¿Cuál era la sentencia para ella? Y ella dice, he aquí la esclava del Señor, está diciendo, o sea, mi voluntad no es esta. Eso no es lo que yo quisiera hacer, pero es la voluntad de Dios. Soy la esclava del Señor, soy sierva del Señor, me someto a esto. Y por eso es que María, usted la ve como calladita, ella no... Ella es lo único que cuando por ahí habla como 3 veces en la Biblia habla María. Ya después de que Jesús nació, la primera vez en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. No se puso a hacer otra cosa, ¿cierto? Bueno, cuando saludó a su prima Elizabeth, ¿cierto? No hay muchas palabras de la hermana María. Y digo hermana María no por una cuestión de costumbre, es que realmente es nuestra hermana. Usted lee Hechos capítulo 1 y ahí dice la Biblia
que ella estaba con los apóstoles en el aposento alto. Y eso me hace a mí entender inmediatamente que cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ella seguía ahí con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿habló en lenguas o no habló en lenguas? Si yo leo el texto y lo analizo bien, entiendo que sí, que ella habló en lenguas, por eso es mi hermana en Cristo. Aun cuando hoy la sacaron por ahí a pasear. ¿Cierto? Hoy, esta mañana me dañaron mi momento de sueño. Usted sabe que el momento más rico del sueño es así entre las 4 y las 5. ¿Cierto? Cuando uno está ya, cuando ya uno ya cogió fresquito en la cama, ese momento así de las 4 de la mañana es el más delicioso, cuando yo oigo pum, pum, pum. Y yo di, ¿qué pasó? Hay poder en Jesús. Yo sentí que me estaban golpeando la puerta del cuarto. Lo primero que pensé era que Julieta se había levantado enferma o asustada o algo. Y abro la puerta así rápido y me asomo por la casa y miro por la ventanita de la puerta. Miro a ver el carro, todo bien. Cuando estoy mirando aquí el templo, a ver qué pasó, y escucho otra vez, ¡pa, pa! Y están tirando pólvora. Yo decía, ¿pero quién tira pólvora a esta hora? Esa gente... Claro, ya después me enteré que hoy están celebrando ¿cómo es? El día de la Virgen del Carmen, ¿cierto? Entonces la sacaron a pasear hoy. Oiga, eso a uno le da dolor. A uno le da dolor, le da como sentimiento ver la ignorancia. Más que la ignorancia por las tinieblas en las que anda la gente. ¿Cierto? O sea, y la Biblia misma lo dice, que si uno se detiene a aplicarle lógica al asunto, pues al fin y al cabo el muñeco sigue siendo un muñeco. No importa el tamaño que sea, porque la vi, Dios mío, es una cosa y bonita. O sea, hablándolo en términos artísticos y del escultor, se ve que costó una plata importante. La que tenían aquí, en la que estaban paseando la policía hoy. Ya. Y entonces, al fin y al cabo, tiene ojos, por muy azules que se los pinten, y no ve. Tiene orejas y no oye. ¿Cierto? Y si usted le pone lógica, el muñeco no deja de ser muñeco. ¿Cierto? Y además, póngale esta otra lógica. Si es mi Dios, se supone que cuando un ser humano habla algo acerca de una deidad, siempre se refiere a un ser superior, con mayor poder, con mayor conocimiento, ¿cierto? Y entonces, si es con mayor poder y me toca cargarla, como que yo digo, ¿qué sentido tiene? Si al fin y al cabo me toca cargarla, me toca limpiarla, y déjeme decirle a mí algo maravilloso que usted debe llenarle el corazón de alabanza. Señor, gracias por iluminarme con la verdad del Evangelio, porque no tengo que cargarte. Tú llevas mis cargas, Señor, porque no tengo que pasarte un trapo. Tú limpiaste mi alma, Señor. No tengo que ponerte velas, Señor. Tú eres la luz que alumbra en mi vida. Qué maravilloso es haber conocido al Dios verdadero. Amén. Amén. Qué maravilloso haber conocido al Dios verdadero. Entonces, volviendo al tema de la hermana María, que era donde estaba ahí hablando. Entonces, ella, desde su conocimiento de la ley y de las cosas, dijo, oiga, esto que me están poniendo es algo terrible, sin embargo, soy la esclava del Señor, lo asumo. Y le fue a decir a su novio, con el que ya estaba listica para casarse. Pues dice que estaba desposada. O sea, ya a ellos solamente le faltaba la ceremonia y consumar, ¿cierto? Y entonces le dice, José, tengo que decirte algo. ¿Cómo así? ¿Qué será? ¿Cierto? Así como cuando la mujer le dice a uno, mijo, necesito hablar con usted.
ahorita que termine de barrer, viene que necesito hablar con usted. No barre hasta la esquina. Porque a veces piensa que lo van a regañar. Entonces yo me imagino que le dijeron a José, José, ahorita que termines esa mesa, ahorita que termines eso que estás ahí, eso que estás haciendo, eso que estás tallando, viene que necesito hablar contigo. Y José dijo, ¿qué será? Y empezó a hacer el trabajo despacito. Y entonces María le dice, estoy embarazada. ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así? A él lo toma por sorpresa esa noticia. Y si usted revisa bien lo que hizo José, José dijo, así no me caso contigo. Pero sabes que si no me caso contigo y voy y digo que tú estás embarazada, te meto en un problema. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir escondido. Que cuando ya más adelante te vean con la barriguita, tú puedas decir, no, es que él me dejó embarazada y se voló. Y que si quieren colocar un culpable, que me pongan de culpable a mí. ¿Cierto? Y cuando el hombre ya estaba alistando la maletica y mirando a ver para dónde se iba, un ángel del Señor le dijo, tranquilo, no temas. Ella le está diciendo la verdad. No tengas miedo en recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella hay, de verdad es del Espíritu Santo. Y le dio la instrucción, cuando el niño nazca le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, José le dijo, María, listo, el Señor me convenció, yo me voy a casar contigo, pero tú vas a dormir en una cama y yo voy a dormir en otra cama y no te voy a tocar hasta que ese niño nazca. ¿Cierto? Se aguantó el hombre 9 meses. Cuando ya María estaba barrigona, llega un edicto. ¿Cierto? Todo el mundo tiene que ir a empadronarse al pueblo de donde nació. María, mira que salió el edicto del gobernador y nos tenemos que ir para Belén. José, ¿y cómo voy a hacer yo con este barrigón? Ya el médico dijo que yo no puedo estar viajando. ¿En qué nos vamos? En burro. ¿Cierto? Y en burrito. Y llegó allá a Belén y no había donde hospedarse. No consiguieron. Y claro, una mujer embarazada con ese sube y baja, se le vino el niño. ¿Cierto? Entonces fíjense que los padecimientos de Cristo son antes de nacer y aun cuando casi nadie, a excepción de sus padres y los que estaban alrededor de su familia, sabían el propósito con el cual estaba naciendo ese niño. Ya. Porque en el momento en el que María estaba embarazada, seguramente se lo habrá contado a su mamá, se lo habrá contado a sus familiares, ¿cierto? Se lo contó a su prima. ¿Cierto? Se lo contó la prima Elizabeth y quién sabe si la prima también le contó por ahí a otro, pero la cosita así como que, bueno, sí, nació el niño y tal, bueno, ya. Y entonces usted empieza a ver los padecimientos del Señor y se da cuenta que todos esos padecimientos estaban ya profetizados. Pero todo lo que el Señor padeció de su sufrimiento, de que lo hubieran golpeado, que lo hubieran ultrajado, que lo hubieran maltratado, ¿cierto? Tiene que ver con la herida en el calcañar. Pero esa herida en el calcañar, lo que realmente estaba significando no era una derrota para Cristo, sino la victoria de que Él es la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la serpiente. Y entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Haciendo referencia a quién? A Cristo. Está diciendo que Jesucristo es el descendiente, la simiente de la mujer. Él participó de nuestra misma naturaleza. Y estando en esa condición de hombre, murió.
Pero cuando murió, derrotó al que tenía las llaves del imperio y de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo, la serpiente. ¿Se acuerda que el diablo es la serpiente antigua, que en Apocalipsis lo referencia así? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, son varios calificativos. Ahí está. Por eso se dice que Génesis 3:15 es lo que se llama la primera anunciación del Evangelio. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios fue el primero en anunciar la promesa de salvación y se la anunció al ser humano, inmediatamente había caído. Es como decirle, estás destituido de la gloria de Dios, pero no te voy a dejar así. Va a llegar un momento, un tiempo en el que un descendiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, la va a derrotar y la va a derrotar mediante la muerte. Entonces entiende usted que era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario, y el mismo Jesús lo dice, porque así estaba escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y que muriera y que resucitase al tercer día. O sea que todo lo que Cristo hizo no fue al azar. El lugar de su nacimiento no fue algo de casualidad. Ya. Y todos los sufrimientos y lo que tiene que ver con su muerte, todo eso ya estaba organizado en el plan eterno de Dios. Y mire aquí cómo Dios comienza a mostrar como diría uno, como los primeros pinitos de su plan. Ahí, ya en Génesis capítulo 3, usted ya tiene esperanza. O sea, si hasta el versículo 14 el ser humano te dijo, hasta aquí llegó Adán y llegó Eva, hasta aquí llegó la humanidad, en el versículo 15 usted recobra esperanza. Y desde el versículo 15 de Génesis capítulo 3 hasta Juan capítulo 20, usted tiene que empezar a desarrollar todo lo que el Señor fue mostrando a lo largo del tiempo, hasta que al fin ve usted en Cristo el cumplimiento del Evangelio. Es decir, que Cristo es la plenitud del cumplimiento de todas estas promesas que usted a lo largo del Antiguo Testamento comienza a ver. Así que el Evangelio o la solución para el pecado está prometida desde el primer momento en el que el hombre cayó. Y fíjese que estas palabras que mencionó Jesucristo le generaron esperanza a todos los del Antiguo Testamento. Seguramente todos estaban, bueno, ¿y cuál será ese descendiente? ¿Quién será? ¿Cierto? Entonces, lo que sabemos por la palabra es que el Salvador es Cristo el Señor. Amén. El Salvador es Cristo el Señor. Luego, ahí mismo en Génesis capítulo 3, empezamos a ver nosotros que el Señor vuelve nuevamente a mostrarle al ser humano esa esperanza de salvación. Seguimos leyendo, habíamos leído hasta ¿cuál versículo? Hasta el versículo 18, ¿cierto? Entonces, hasta el versículo 19 habíamos leído. Ahora vamos al versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oiga, esto tiene un significado importantísimo en cuanto a la salvación.
Cuando Adán y su mujer, porque ahí todavía no se llamaba Eva, se llamaba varona, ¿cierto? Ahí ya acabamos de leer cuándo fue que le pusieron el nombre de Eva. Fíjese que el nombre Eva se lo pone es Adán, no Dios. Ya. Por eso, cuando usted lee Génesis capítulo 5, entiende cómo cambia la cosa. Porque en Génesis 5 dice, y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, los dos se llamaban Adán. ¿Qué Adán significa? Humano. Humano. Entonces, se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué se hicieron? ¿Ah? ¿Qué fue lo que se hicieron? Volvamos a leerlo, ahí mismo en el capítulo 3. Versículo 7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire usted la comparación de materiales. El hombre se hizo un delantal con hojas de higuera. Pero Dios le hizo túnicas de pieles. Esto aquí tiene que ver algo interesante. Las hojas de higuera están simbolizando los esfuerzos humanos por tapar su vergüenza. Porque el pecado produce vergüenza. ¿Cierto? Las hojas de higuera están representando que el ser humano, cuando sabe que está en enemistad con Dios, procura por sus propios medios cubrir su vergüenza. Lo que llamaríamos la justificación por obras o la salvación por obras. El que piensa que haciendo algo desde su propia inteligencia, desde sus propios esfuerzos, va a poder cubrir o va a poder presentarse justificado delante de Dios, pero la justicia que es por la ley no nos declara inocentes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fíjese, para que entendamos que la salvación proviene de Dios. La salvación no proviene del esfuerzo humano. Y ahí usted ve cómo actúa la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios en ese texto, en ese versículo 21 que acabamos de leer, que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estamos viendo nosotros la fidelidad de Dios, que a pesar de que el ser humano estaba caído y se había roto la comunión con Dios, el Señor no lo abandonó. El Señor no lo dejó morir, digámoslo así. No lo faltoneó, vamos a decirlo así en términos más modernos. Ya. O sea que la frase que dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no está haciendo referencia a ausencia de cosas. Él está diciendo, Él es mi pastor, relación de cuidado, de alimento, ¿cierto? De protección. Y cuando dice que nada me faltará, es Él no me va a fallar. Aunque yo le pueda fallar. Porque Adán falló. Pero Dios no le falló. Dios no lo abandonó. ¿Eso qué se llama? Fidelidad. Eso se llama fidelidad. Y ahí está Dios mostrando su fidelidad. Adán, estás caído y crees que con esas hojas de higuera te vas a tapar. Vas a cubrir tu desnudez y tu vergüenza. Con una hoja de higuera, a lo que le pega el sol caliente, se seca. Y vaya y busque otra vez higuera. Y si hace frío, eso no abriga. Pero entonces, como la salvación proviene de Dios, entonces, ¿qué hace el Señor? Los viste. Fíjese así que ellos no se hicieron, no. Dios los vistió. Y entonces ahí está hablando que es el Señor el que provee la cobertura necesaria. Y esto que está haciendo Dios
está anticipando que nuestro pecado y nuestra culpabilidad solamente puede ser cubierta mediante el sacrificio que Dios mismo provee, no los sacrificios que nosotros hacemos. Es el sacrificio que Dios mismo provee. Porque cuando dice que el Señor se consiguió túnicas de pieles, aunque el texto no dice exactamente que el Señor sacrificó o mató a unos animales, se infiere, ¿cierto? Porque ya después usted, cuando empieza a ver la ley, cómo había todo el tema de sacrificios y demás, pues ahí se infiere en el texto, ¿cierto? Que hubo un sacrificio. Y esto entonces hace que aparezca la primera imagen bíblica de la muerte de un sustituto. ¿Ya? ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza producida por el pecado. Por eso es que en la ley, y eso lo voy a explicar más adelante, los que mueren son los corderitos, ¿cierto? La muerte de un sustituto. Y eso viene desde antes. Acuérdese de la Pascua, ¿cierto? En la Pascua, ¿qué había que hacer? Había que, en cada casa, la primera vez que se celebró la Pascua, ¿dónde fue? Fue en Egipto. Y entonces, ¿qué tenían que hacer en las casas de los israelitas? Por familia, ¿cierto? Por familia, reunirse y sacrificar un cordero. Y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de la puerta. La muerte de ese cordero era reemplazando al primogénito de esa casa. Por eso es que de ahí en adelante el Señor dice: todo primogénito es mío, y todo aquel que abriere matriz de hombre o de mujer o de animal me pertenece a mí. Y por eso es que ellos tenían que ir a redimirlo. Y esa redención se producía con un sustituto. Y desde aquí ya estamos viendo, miren, nada más estamos en Génesis capítulo 3 y ya el Señor nos está empezando a revelar su plan. ¿Cierto? Que el hombre por sí mismo no podía cubrir la vergüenza que producía el pecado. Necesitaba que Dios fuera el que lo vistiera y lo cubriera. Y eso habla acerca de la gracia. Porque ahí decíamos que ahí se está viendo la fidelidad de Dios, ¿cierto? Que también se está viendo la misericordia y la gracia de Dios. Porque ¿merecía Adán una túnica? No la merecía. Pero Dios le dijo: no lo puedo dejar así, ¿cierto? Usted, mi hijo, vea, vístase bien, cúbrase. Y Dios lo vistió. Amén. Entonces, nosotros estamos también con una ropita nueva, ¿cierto? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Y esa ropita quién nos la dio? El Señor. Y a esta hermosa iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, lino resplandeciente. ¿Y ese vestido quién se lo puso? Ese vestido nos lo ha dado el Señor. Por eso Él dice: oiga, en todo tiempo tus vestiduras sean blancas. Porque este vestido que el Señor nos ha puesto es un vestido especial. Y después nosotros, hablando del vestido, va a entender usted por qué los sacerdotes se vestían como se vestían. Y no podían ofrecer sacrificios ni podían ministrar vestidos de cualquier forma. Hasta los calzoncillos los diseñó el Señor en el vestido sacerdotal. Y a ellos se les daba el vestido. Y ahora acuérdense que nosotros somos real sacerdocio. Así que el que es real sacerdote hasta mira bien cómo es que se viste. ¿Cierto? Amén. Oiga, yo me voy metiendo así por las ramitas y a veces, ¿cómo? A veces me voy así por las ramitas y entonces, empiezo a explicar otras cosas, pero que son importantes y que tienen que ver también con lo que estamos
aprendiendo. Amén. Entonces mire cómo estos dos versículos, mis hermanos, están revelando los primeros anuncios de la salvación. Están revelando los primeros anuncios de la salvación. Es decir, que Dios está mostrando o diciéndole al hombre, tranquilo, ya tengo el plan listo. Como dice el del programa de televisión, ¿cómo es? Todo está fríamente calculado. Es decir, todo ya Dios lo tenía preparado. Para que entendamos que Dios no se puso a improvisar, ni que el pecado es una cosa que Dios dijo, ay, ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién podrá defenderme? No, Él ya tenía su plan. ¿Desde cuándo? Acuérdese que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Decir que el plan de Dios de proveer salvación ya estaba listo. Dios ya lo tenía. Eso es lo que entendemos como la predestinación, ¿cierto? De revelar su plan en Cristo, porque fuimos escogidos en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, comenzamos a ver la historia, y cuando analizamos la Biblia desde una perspectiva así, de línea de tiempo, encontramos algo que se llaman las dispensaciones. Y las dispensaciones lo que hacen es mostrarnos diferentes momentos de la humanidad, diferentes periodos en los que Dios va tratando con el hombre, pero todos esos periodos en los que Dios va tratando con el hombre, lo que está Dios es perfilando el cumplimiento de su plan. Perfilando el cumplimiento de su plan. Entonces, la primera dispensación que nosotros conocemos es la dispensación de la inocencia, La dispensación de la inocencia, en la que el hombre fue creado santo, puro, perfecto, ¿cierto? Con esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando el hombre cae, entonces el Señor establece un juicio y ahora cambia la forma en la que Dios comienza a tratar con el hombre. Y comienza una segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. La dispensación de la inocencia va desde la creación hasta la caída del hombre. Y ahí se establece un juicio. ¿Listo? Y si entonces Dios no deja al hombre abandonado. Ahora en la dispensación de la conciencia, Dios revela la gravedad del pecado y establece entonces la necesidad del sacrificio. Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, aquí lo que guía al hombre es la conciencia. Fíjese que en esta segunda dispensación no hay ley todavía. La ley es la dispensación que comienza ya después con Moisés. Todavía faltan miles y miles de años. Entonces la gente es guiada por su conciencia. Y durante este periodo es donde vemos nosotros que se hace evidente las consecuencias del pecado en el hombre. Esta dispensación, ¿desde dónde va? Desde la salida del Edén, desde que el hombre es expulsado del Edén, hasta el diluvio. El diluvio es el juicio que Dios estableció para toda esa generación que estuvo durante esta dispensación de la conciencia. Entonces, primer evento fundamental en el que se revela las consecuencias del pecado, cuando Caín mata a su hermano. Cuando Caín mata a su hermano. Y de ahí en adelante usted sigue leyendo Génesis capítulo 4,
Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 6, que son los que describen todo este periodo, y se da usted cuenta que cuando llega al capítulo 6, ¿qué dice la Biblia? Que la maldad de los hombres se había multiplicado, que el designio del corazón del hombre era siempre el mal, y que Dios dijo, me pesa haber creado al hombre, lo voy a erradicar. Pero fíjese que no destruyó a toda la humanidad, también proveyó. Fíjese, y fue Dios el que proveyó, aunque había un juicio, Dios proveyó un mecanismo de salvación por medio de Noé, y ese mecanismo fue el arca. Y nosotros vemos ahí a varios personajes que son bien interesantes. Abel, que ofrece un sacrificio que es aceptable y agradado delante de Dios. Vemos a Enoc, a un hombre que camina con Dios. Y vemos a Noé, un hombre que encuentra gracia delante de Dios. Pero vamos a concentrarnos un momentico en Abel. Porque la Biblia nos dice que Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Y a qué se dedicaba Abel? ¿O a qué fue lo que Abel escogió como profesión? Génesis capítulo 4 nos dice que Abel se dedicó al cuidado de animales. Mientras que Caín se había dedicado era a la agricultura, queramos decirlo así. Y que pasado el tiempo fueron a presentar una ofrenda. La Biblia dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cuando pasó el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí, entonces nosotros entendemos un principio, que sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Por eso el único mecanismo para salvación era la muerte. ¿Cierto? Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Entonces, ¿esto qué nos está anunciando? Que el pecado, para que el pecado sea borrado, se requiere un sacrificio que sea aceptable delante de Dios. Que si alguien quiere ser salvo, ¿cierto? La única manera en la que va a ser salvo es por medio de ese sacrificio. Ahí nos está mostrando también entonces esta dispensación de la conciencia, un elemento importante, ¿cierto? Derramamiento de sangre. Ahí hay animalitos que están muriendo y se están presentando como ofrenda, y Dios recibe esa ofrenda como olor grato. O sea, acepta ese sacrificio. Amén. Vemos nosotros eso. Entonces la humanidad se siguió torciendo y hay un juicio. Entonces el final de esa dispensación, de la dispensación de la conciencia, es el diluvio. ¿Ya? Ese es el final de esa dispensación. Posterior al diluvio comienza otra dispensación. La tercera dispensación se llama dispensación del gobierno humano. Hagamos el resumen rapidito. Las dispensaciones son 7. Primera dispensación, la inocencia, que va desde la creación hasta la caída del hombre. Segunda dispensación, la conciencia, que va desde ese momento de la caída del hombre hasta el diluvio. Tercera dispensación, gobierno humano, que va de la generación que sale del arca, ahí hay un reinicio, un comienzo, un nuevo comienzo, y va hasta el tiempo en el que son esclavizados en Egipto. No, perdón, hasta la Torre de Babel, me pasé. La Torre de Babel es un juicio, es el juicio del gobierno humano.
Después de la Torre de Babel aparece en escena Abraham. Con Abraham comienza una nueva, la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Esa dispensación va desde el llamado de Dios con Abraham, ¿cierto? Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande, bendeciré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí ya vamos en el capítulo 12 de Génesis. Y usted se va hasta la primera parte del Éxodo, que es cuando son esclavizados. Mejor dicho, Génesis capítulo 50, cuando José dice que murió en Egipto y que murió diciendo que cuando el pueblo se fuera, porque no iban a vivir ahí toda la vida, tenían que empacar sus huesos, ¿cierto? Hasta la muerte de José es el último acontecimiento que hay en el Génesis. Comienza Éxodo, ¿cierto? Describiendo entonces el problema de la esclavitud. La esclavitud del pueblo, de la familia de Israel, porque todavía no eran pueblo, no eran nación, eran una familia. Entonces es el juicio de la promesa. Para pasar a la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Esa dispensación comienza cuando Moisés recibe la ley. Éxodo 20. Ahí comienza la ley. La quinta dispensación. Y esa dispensación va desde Moisés hasta Cristo. En Cristo es juzgada la ley. ¿Ya? El Calvario es el juicio de la ley. Y después del Calvario viene un gran acontecimiento que es Pentecostés. En Pentecostés comienza lo que la gente llama la dispensación de la gracia. Otros lo llaman la dispensación de la iglesia. Otros lo llaman la dispensación del Espíritu Santo. La Biblia no dice cómo es el nombre de esta dispensación, ni de ninguno de los que acabo de mencionar. Son nombres que se le pusieron. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo va esta dispensación? Hasta la gran tribulación. La gran tribulación es el juicio de esta dispensación. Y van 6. Y la séptima, el milenio. ¿Cuándo comienza el milenio? ¿O cuándo es, digamos, como el primer acontecimiento para entrar a esa nueva dispensación? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, que es diferente al levantamiento de la iglesia. Son dos eventos diferentes. El primero que sucede es el levantamiento de la iglesia. Y el segundo evento que sucede 7 años después. O sea, usted y yo nos vamos. Pero después, a los 7 años después, volvemos. Volvemos con ese cuerpo incorruptible que hemos recibido, ¿cierto? Y volvemos con el Señor para que se establezca aquí el reinado milenial. 1000 años terrenales, exactos terrenales. ¿Ya? Y después del milenio vienen ya los últimos juicios. El juicio del trono blanco, ¿cierto? Y ya la condenación final, los que van al infierno y los que nos vamos a la eternidad con el Señor. ¿Listo? Pero entonces, a través de todos estos tiempos y esas dispensaciones, lo que el Señor ha hecho es revelar su plan de salvación. Hasta el cumplimiento de los tiempos, y el cumplimiento de los tiempos es Cristo. Amén. Y hemos visto cómo ahí, fíjense nada más en Génesis capítulo 3, cómo vimos nosotros ya los primeros pinitos, por decirlo así, del plan de salvación. ¿Cierto? Y en Cristo ya está cumplido todo eso. Todo eso apunta a Cristo. Amén. Por eso podemos nosotros concluir o afirmar que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Y el Señor mismo lo dijo. Ustedes leen las Escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna. ¿Cierto? El versículo que dice escudriñar las Escrituras no es una orden. Cuando usted lee bien el texto, no es que el Señor Jesús esté dándole la orden de que escudriñen. No. Está afirmando el hecho de que ellos escudriñan las Escrituras porque saben que en ellas está
la vida eterna. Y el Señor Jesús les da el argumento por el cual está la vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escritura tenía el pueblo judío en esa época? El Antiguo Testamento. La ley, los salmos y los profetas. Que nosotros ahora con la clasificación que tenemos son el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y los profetas mayores con los profetas menores. ¿Cierto? Eso era lo que ellos tenían. Y en ese escrito está la vida eterna. ¿Por qué en el Antiguo Testamento está la vida eterna? Porque el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. O sea que la vida eterna no es que esté en el Antiguo Testamento, la vida eterna está en Cristo. Ya, pero cuando encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento, encontramos la vida eterna. Y sabemos que solo hay vida eterna en Cristo. Porque usted ve el tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas. Y hablando del tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar de bronce, todo eso apuntaba a Cristo. Hasta los materiales y los colores, todo apuntaba a Cristo. Pero apenas vamos en la inocencia, así que sin afán, sin afán. Apenas estamos en Génesis capítulo 3. No se me adelante a Levítico. ¿Listo? Póngase de pie en esta hora y démosle gracias al Señor. Porque hemos nacido en este tiempo y qué bendición estar en esta dispensación en la que ya el sacrificio de Cristo ha cubierto nuestra vergüenza y estamos revestidos de Él. Y sabemos que solo por su gracia es que tenemos salvación. Que este es un regalo maravilloso que Él nos ha dado. Y cómo no cuidar y cómo no valorar este regalo. Y más que este regalo, amamos al que nos lo ha dado. Amén. Usted ama al Señor. Usted ama al que le regaló la salvación, al que le dio vida nueva. Dale, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque por tu sangre, por tu llaga, por el castigo que fue sobre ti, Señor. Ese sufrimiento, Señor, que llevaste es el que hoy nos tiene aquí disfrutando de esto maravilloso. Gracias, Señor, por ponerte en nuestro lugar, por ser nuestro sustituto. Dios maravilloso, este plan hermoso que tenías desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor. Saber esto produce alabanza, Señor, entender que lo que hoy disfrutamos no es la improvisación, no es una idea moderna, no, ni pasajera, no, es lo que tú tenías, Señor, planeado desde antes. Por eso, Señor, sabemos que en estas buenas obras en las que andamos son las que tú preparaste de antemano. Oh Dios poderoso, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, para andar en las buenas obras que preparaste de antemano, Señor. Adorado es tu nombre, Dios. Amén, amén. Gloria al Señor.